Además, vamos a arrancar con algo que ayer se anunció y que pasó un poco desapercibido en relación al impacto que puede tener esto. El gobierno está acostumbrado a ir abriendo distintos frentes y en este caso un frente que abrió, y después voy a explicar por qué, tiene que ver con los laboratorios nacionales, con los medicamentos, que lo que dice el gobierno es que subieron muchísimo por encima de la inflación, no hay razón para eso, y lo que pasó ayer fue que Federico Sturzenegger, a través de un anuncio que hizo por redes sociales, contó que se le aclaró, porque no se modificó nada, a la provincia de Mendoza que va a poder importar medicamentos desde la India sin necesidad de pedir permiso a la nación. Esto quiere decir que habilita a todas las provincias a hacerse cargo y después también ejercer el control que eso implica, control de calidad comercial, etcétera, de la importación de medicamentos de otros países. La India es un monstruo a nivel global en términos de fabricación de insumos farmacéuticos, de medicamentos, con lo cual lo que plantean desde la industria argentina es que es otra escala, que por supuesto son más baratos, y acá se abre una pelea que va a tener todo tipo de intereses cruzados. Graciela Ocaña es, fue ministra de Salud de la Nación, directora también del PAMI, conoce mucho de estos temas. ¿Qué tal, Graciela? Jessica, vos y el equipo de La Nata te saludan. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Un abrazo a todo el equipo. Bien. ¿Cuál es tu mirada sobre esto que comunicó el gobierno, que es habilitar a las provincias a importar? Básicamente se habla de India, medicamentos sin tener que pasar por la nación ni por el control de ANMAT, que es la autoridad de aplicación y de control en este caso. Bueno, el gobierno nacional siempre tuvo una confusión, sobre todo Sturzenegger, ¿no? Habla de medicamentos genéricos cuando en la Argentina no hay genéricos, porque los medicamentos para ser genéricos tienen que tener estudios de biodisponibilidad y de bioequivalencia, es decir, que te haga el mismo efecto y que sean equivalentes unos entre todos. Esos estudios en la Argentina no se le hacen los medicamentos. Y Sturzenegger, a partir del decreto 70, ¿te acordás? Ese primer DNU de Milei, sí, estableció, allí volvió a establecer algo que se había fijado en la ley llamada medicamentos genéricos del 2002, que es que no se puede dar marca comercial. El tema de los genéricos es que Argentina debe avanzar hacia una legislación real de genéricos para sus medicamentos, de tener este tipo de análisis. Los medicamentos en la Argentina son sumamente caros, estamos hablando no de alto costo, es decir, no para enfermedades raras, cánceres y otros, donde ahí sí hay investigación y los precios de los medicamentos son muy caros en el mundo, también mucho más en la Argentina, pero estamos hablando del medicamento común. Mirá, el otro día salió una nota muy interesante que justamente comparaba distintos precios de los 10 medicamentos quizás más consumidos entre distintos países latinoamericanos e incluso con Estados Unidos y España, donde, por ejemplo, en ambos países existen los medicamentos genéricos. Un medicamento que es de uso común, el diclofenac, sí, en Estados Unidos sale 51% menos de lo que sale en la Argentina, en precios promedios, ¿no? Sí. Entonces, realmente Argentina tiene que hacer algo. Lo que ahora ha autorizado el gobierno nacional es que las provincias puedan importar, como bien vos dijiste, medicamentos genéricos, que por supuesto tienen que tener un control, porque no es que voy, compro en cualquier lado y traigo eso para darle a la población argentina. Acá Graciela, te quiero hacer marcar un punto que es el siguiente, que es lo que yo busqué ayer en el Ministerio de Salud sobre cómo iba a ser esto. Los medicamentos que están aprobados por Unión Europea y por FDA en los Estados Unidos están, o sea, pueden con ese aval autorizados. Sí. Lo que no va a haber es que esto, por supuesto, también lo dicen desde la industria, es que no tiene ninguna, es decir, una provincia hace una compra, nadie va a vigilar, o sea, no hay una autoridad nacional como ANMAT que va a vigilar que lo que se compró es efectivamente lo que se compró, y prenden una luz de alarma sobre lo que pueda llegar a arribar a la Argentina en términos de medicamentos.
por supuesto, quizás esto es una cuestión interesada que dicen los propios laboratorios, pero también es cierto que hay menos control sobre lo que se compra afuera. Jessica, mira, si está hoy en la Argentina actualmente cualquier medicamento que esté autorizado por la Agencia Reguladora Europea, que es la EMA, o la FDA de Estados Unidos, puede circular en la Argentina sin ninguna otra cuestión. Esto es así, y incluso hay medicamentos que por ahí, porque son de alto costo, no están autorizados totalmente en la Argentina, pero pueden ser aplicados. Yo creo que acá la discusión real que tenemos que dar un día en serio es sobre el tema medicamentos, cambiar la concepción, porque el gobierno nacional, por ejemplo, te dice, hace un par de semanas Estucener también sacó un montón de información respecto de precios de medicamentos, que cuando vos te enfermas, cuando vos vas al médico, hay una confianza médico-paciente que es muy fuerte y es muy especial. Entonces, cuando vos estás enfermo, no te comportás como un consumidor y decís, bueno, este medicamento es más barato, me conviene, lo voy a comprar. Vos querés comprar el que el médico te recomienda. Entonces, yo creo que, y yo hace muchos años vengo peleando por una ley para transparentar muchos de esos costos que tienen los medicamentos, que es en publicidad, que es en los visitadores médicos, que encarecen también los medicamentos y son costos ocultos que el gobierno no quiere discutir. Yo creo que hay que ser serios en esto porque estamos hablando de la salud y nada va a cambiar si no cambiamos esta concepción de que cuando vos estás enfermo no sos un consumidor, querés consumir lo mejor, y en ese sentido lo mejor es lo que tu profesional te recomienda. Por eso hay que hacer quizás mucho trabajo con esto. Yo creo que es muy bueno lo que está haciendo Mendoza, porque no tengo dudas de que van a ser medicamentos autorizados por la FDA y por la EMA, exactamente, que son de calidad, son los mismos medicamentos que circulan en Europa y en Estados Unidos, para tener claro, y a valores mucho menores que los que lo pagamos los argentinos. Graciela, Cecilia Bufflet te saluda. Los laboratorios nacionales difundieron algunos casos de denuncias de la FDA sobre laboratorios de India específicamente. Para vos, con la producción de medicamentos en algunos países es polémica, hay que hacer un doble clic sobre algún origen en particular en la producción de medicamentos a la hora de ver qué se importa. Yo creo que tienen que tener la autorización de esas dos agencias, si no tiene esa autorización, yo no importaría medicamentos. Y lo que también te quiero decir es que hay una distorsión enorme en el precio de los medicamentos nacionales. Argentina tiene muy buenos laboratorios que incluso exportan a otros países, pero lo que tenemos que discutir es toda la cadena de comercialización, de incentivos y de intereses. Los argentinos nos mereceríamos poder consumir buenos medicamentos de calidad y hechos en la Argentina, pero también la industria tiene que aportar y dar una discusión desde las cajitas, viste que por ahí te dan un tratamiento parcial y es doble costo del envío y todo esto, los gastos que pagan para decirte que son buenos los laboratorios. Yo cuando tomo un remedio no lo hago por gusto, lo hago porque lo necesito, entonces la publicidad es otro aspecto. Y bueno, y así hay muchas cosas para revertir, y fundamentalmente que los laboratorios tengan estos estudios de biodisponibilidad y de biodiversidad, para que sepamos que si vos tomás una droga es lo mismo en una o en otra marca. Hoy en la Argentina esto no es así tampoco. Respecto del impacto económico, porque los que nos están escuchando seguramente lo que quieren saber es, ¿los medicamentos con esta medida van a ser más baratos? Es decir, los que traigan de afuera van a ser más baratos y eso va a hacer que bajen también los costos de los locales. El bolsillo, ¿cómo queda en esta situación?
En realidad lo que va a importar Mendoza no es tampoco para que se venda en la farmacia. Lo que va a importar Mendoza lo va a utilizar para su sistema sanitario y seguramente para planes que la provincia debe tener de entrega de medicamentos para enfermos crónicos sin cobertura, es decir, que no tiene obra social. ¿Solo que pueden no importar tiene... los estados? Solo pueden importar los estados, sí. Eso va a abaratar el costo y obviamente va a hacer que, te diría que algunas empresas sufran, por ejemplo, por lo menos una competencia, pero no va a haber una competencia en los medicamentos que usamos todos los días, estos que a vos te da el médico y que vos compras por tu obra social. ¿Y eso por qué no? Porque el gobierno nacional no da la discusión de fondo, que te digo que tiene que ver con el costo de los medicamentos, que es todo ese costo de comercialización, de incentivo médico que no se discute en la Pero Argentina. no podría importar, Graciela, pero sea, solamente puede importar un estado, digamos, no podría haber una empresa o una cadena de farmacias nueva que venga a la Argentina y decida importar productos de India aprobados en Estados Unidos y ponga, de alguna manera rompa el mercado con precios más bajos. Sí, de hecho, digamos, en algún momento en la Argentina lo hubo, vos te acordás que había una cadena, creo que no está más en Argentina, que traía, mexicana, porque en México hay el Doctor Ahorro, hay medicamentos también, los medicamentos en México que circulan son genéricos, no son medicamentos con marcas comerciales, y la verdad que no se impuso. Porque no hay una prohibición, es una cuestión del consumidor argentino que no los acepta. Exacto. O por lo Pero menos hasta ahora no los ha aceptado. El problema es es que vos no podés plantear una ley de medicamentos pensando en que sos un consumidor, porque cuando te enfermas, vos no querés consumir lo más barato, querés consumir lo mejor. Lo que pasa, Graciela, es que estamos consumiendo caro las cosas de cuando te enfermas y necesitas una indicación médica, pero también el paracetamol o el ibuprofeno de todos los días. Sí, así es. Estamos hablando de cualquier tipo de diclofenac, te estoy diciendo. Claro. Un medicamento genérico en Estados Unidos sale 53%, genérico de calidad, 53% menos que en Argentina. Y si vas, qué sé yo, a las pastillas que usamos de uso crónico, para la presión, para el colesterol, lo comparás con España, donde también hay genéricos de calidad, en algunos casos son 400% más caros que en Argentina. Entonces, te hago una pregunta sobre eso. Pero en la Argentina no hay medicamentos genéricos y esa es la cuestión de fondo que tenemos que discutir. Una pregunta sobre los tratamientos crónicos, porque leí en algunas notas información que entiendo que estaba dando el propio Estado, que decían que Argentina tiene muy bajo sostén de los tratamientos crónicos por lo alto que es el precio de los medicamentos en Argentina. ¿Eso es así? En la Argentina los medicamentos de uso crónico tienen una cobertura obligatoria de ley del 70%, el 30% lo pone el enfermo, ¿no? El paciente. Es un porcentaje alto. Lo que pasa es que en un nivel de importe del precio del medicamento, que en general los últimos años viene siendo 20 o 30% más que la inflación general, hace difícil el consumirlos. Y eso hace que muchas veces no haya adhesión y que haya también problemas en el manejo de esas patologías que a su vez tienen un costo enorme sobre la salud de la persona y también sobre la salud pública. Sí, para dar una precisión, Graciela, que este gobierno viene tomando, que es preocupante, que es que sacó del listado de, por ejemplo, de medicamentos de uso con receta y los pasó a sin receta, medicamentos como el omeprazol y otros que son muy consumidos en la Argentina, y eso hace que no tengas ningún descuento por parte de la obra social, porque aquellos medicamentos que no son bajo el pedido bajo receta, venta libre, no tienen cobertura. Sí, para terminar de cerrar el concepto que planteaba Ceci,
El dato que dio ayer Sturzenegger es que por el costo de los medicamentos, la adherencia a tratamientos en Argentina, dice él, es solo del 30%. Es un número muy malo, porque quiere decir que el resto, el 70%, no sigue, no completa los tratamientos, y esto es malo para la persona y bueno, y en algún momento también es malo para la salud en general, obviamente. Es caro para el Estado, Sí. porque esa persona que por ahí no controló su presión te entra con una ACV. Entonces es mucho más caro y primero es muy malo para la persona, Sí. ¿no? Sí. Entonces hay que dar esta discusión en serio, y creo que el Estado Nacional, porque acá hay un organismo que es, digamos, quien más compra es el Estado Nacional a través de distintos programas que entregan medicamentos sin cargo, y el PAMI, que sean ellos, yo te diría, como las naves insignias que puedan llevar esta política adelante, si queremos una transformación real. Sí, te quiero preguntar por el tema PAMI, porque hace ya varias semanas no se comunicó esto, sino que básicamente fue una cuestión de hecho que muchos de los afiliados iban a comprar medicamentos y un montón de medicamentos quedaron fuera de la cobertura, o la cobertura es en un menor porcentaje. Fue una decisión del PAMI en este esquema de o recortes o de hacer más eficiente. Cada uno tendrá la mirada de lo que están haciendo, obviamente para bajar el gasto. ¿Qué pasó con eso? Porque hubo mucha queja en su momento y siguió adelante esta decisión. Sí, ahí hay 60 medicamentos, un grupo de 60 drogas, no medicamentos. Sí. Medicamentos son más, pues más con marcas comerciales. 60 drogas que se sacó de la cobertura 100%. Algunas con razón, porque la verdad es que no tenía mucho sentido, pero otras que no, como por ejemplo los antibióticos y todo lo demás. ¿Qué pasó? Es que a partir del 1 de septiembre se redujo el impuesto país. Parte del impuesto país iba al PAMI, a financiar el PAMI. El Estado Nacional no se hizo cargo de reponer esos fondos y optaron por recortar esto. Ahí dentro de esa medicación hay medicación que es imprescindible, como antibióticos y otros. El PAMI informó que sigue vigente resolución de mi época, mirá, hace años, 20 años atrás, que permite solicitar el medicamento sin costo si vos gastas más del 15% de tu ingreso como gasto de bolsillo de medicamento. Y eso no es muy difícil, porque la verdad que con las jubilaciones bajísimas que hay y el costo de los medicamentos que venimos hablando, a ese 15% se arriba. Sí, con 30.000 pesos. Con 30, 40.000 pesos. Pero tenés que hacer el trámite en el PAMI, con lo cual ya es un engorro y una dificultad más para los jubilados. ¿Y la gente lo sabe a esto? Bueno, no lo sé. Yo aprovecho la audiencia que ustedes tienen, que es mucha, para que lo sepan. La resolución es la 337 y permite este beneficio. Así que acérquense a la agencia de PAMI, que habitualmente van, y bueno, y requiéranlo, porque es muy probable que tengan la posibilidad de una cobertura para aquellos que lo necesiten más. Claro. Está bien. ¿Crees que las obras sociales pueden tomar una posición y jugar un rol en esta discusión con los precios, con los laboratorios, que pueden también intentar importar de manera directa? ¿Tienen alguna limitación para hacerlo o no? Limitación no van a tener. El problema es la capacidad que después tengan para llevar adelante todo el proceso que tiene que ver con la entrega del medicamento, que tiene, o sea, la dispensación, y que tenga que ver con el manejo financiero de toda esta operación. Por eso también sería interesante, el gobierno en eso, quiero darle la derecha, lo viene proponiendo, porque hay más de 300, en el gobierno de los Fernández había 350 obras sociales casi, la mayor parte que eran registros de papel que ni siquiera presentaban, no tenían prestadores, no tenían nada, pero a donde iban recursos de los trabajadores, y bueno, y se perdía ahí la plata en esa maraña que iban los dirigentes sindicales. El gobierno está dando de baja esto, y yo creo que hay que ir a un plan para que todas las obras sociales menores a 20.000 afiliados tengan que
fusionarse, porque es una unidad económica mínima que a vos te permite manejarte en una obra social. El gobierno está en esa línea y eso es interesante porque creo que va a propender a que se puedan hacer compras. También eso es importante, el poder de compra, es decir, claro, una cosa es ir a comprar medicamentos para 20.000 y otra cosa es para comprar para 2 millones de personas, ¿me entendés? Claro. Por lo menos algunas líneas. Sí. Graciela, te hago una última pregunta que tiene que ver con el dengue. Pareciera ser que hay una política distinta según la provincia de la que se trate. Obviamente, como la situación es distinta, en el norte se trata de una cuestión endémica, el tratamiento va a ser distinto que en la ciudad de Buenos Aires y distinto que en Santa Cruz. Esto obviamente, pero hay muchas consultas y me acaba de llegar un mail de la provincia de Buenos Aires con un aviso que me llamó la atención porque están ofreciendo, digamos, la vacunación si tenés entre 15 y 19 años, si vivís en la zona metropolitana y tuviste dengue, a partir del 15 de octubre tenés que anotarte para vacunarte. Y pareciera ser que está muy dispersa esta información. No digo que esté mal lo que está la decisión que toma cada provincia, pero ¿cómo ves vos que está siendo gestionado el tema dengue, que en cualquier momento, con la llegada del calor, llegan los mosquitos y pican? Hola. ¿Se nos cortó? Me parece bueno. Que sí. Estaba mirando el precio de... Vamos a ver si retomamos Graciela Ocaña, con ella estábamos hablando. Tema dengue, si la tenemos rápido, y si no, después vamos al info, pero tema dengue, cada vez hay más preguntas respecto de eso y claramente los distintos municipios y las distintas provincias están tomando decisiones distintas al respecto. Ceci, ¿qué ibas a decir? No, estaba mirando el precio el aumento del precio de los medicamentos en el INDEC el año pasado. La inflación fue del 211%, los medicamentos subieron 286%, sobre todo por este asunto en el que cada vez que vas a hablar con un sector te dicen, no, lo que pasa es que tengo inflación atrás, no, tengo que compensar la inflación de otro momento. Sí. 286%, más de 70 puntos por encima de la inflación, subieron los remedios, y 42% en diciembre. Bien, retomamos a Graciela Ocaña. Última pregunta, Graciela, estaba comentando tema dengue, que también mucha gente consulta porque ya está llegando el calor y depende de qué provincia sos, tenés o no que vacunarte, depende de la edad y demás. Comentaba que recién llegó un mail, me llegó a mí de la provincia de Buenos Aires, para los que tuvieron dengue, van a dar turnos de vacunación entre 15 y 59 años. Pregunta general, ¿cómo ves que se está trabajando la campaña previa al tema del dengue, que se supone que puede ser fuerte este año? Bueno, el tema de vacunación, como vos bien dijiste, depende de si el dengue es endémico o no. Cada provincia ha tomado la decisión, más que nada regionalmente. Y hay una cantidad de vacunas, pero que tampoco son una cantidad extensa. Entonces eso me parece que va a limitar mucho el acceso por también el costo de la vacuna, si no la da el Estado, no la está dando en forma obligatoria. Y creo que lo importante es que todos trabajemos para ahora, que es el momento, destruir los criaderos y estar atento a esto, el descacharreo, que es algo central, porque el mosquito es nuestro enemigo y está en nuestras casas. Tenemos que tratar de eliminar su producción. Esto es la clave, y me parece que Salud Pública tiene que prepararse para enfrentar con reactivos, que no pasó el año pasado, ¿no? Con todos los elementos, y capacitar a los servicios médicos para hacer un rápido diagnóstico, que es la mejor manera de poder atravesar el dengue con menores consecuencias de fallecimiento. Gracias, Graciela, por la comunicación. Graciela Ocaña, ex ministra de Salud, ex directora del PAMI, pasando por varios temas que importan mucho, que es el precio de los medicamentos y también las obras sociales y el dengue, que hay que tener en cuenta esto último. Tapá tanques, tachos y depósitos de agua, bebederos, rejillas, lavá también canaletas y portamacetas con agua y cepillo, tirá todos los recipientes que puedan juntar agua y girá objetos que no se usan o pueden acumular agua. Muchas veces dejamos cositas pero claro, que hay juntan